Mientras hoy todas las miradas vuelven a centrarse en Rusia por esa decisión de fortalecer la cooperación militar con Cuba y con otros países de América Latina, justo aquí en el mismo patio trasero de los Estados Unidos. Como si de una nueva guerra fría se tratara, están reapareciendo también los espías. Los auténticos que han modificado su forma de operar y lejos de la diplomacia lo hacen entrando como ilegales o como estudiantes extranjeros en universidades americanas, en donde salen como internos a grandes empresas y oficinas gubernamentales, y otros que son los espías imaginarios, el resultado de la obsesión de los enemigos de Estados Unidos por retener ciudadanos americanos para usarlos después como una especie de canje por toda clase de criminales detenidos en nuestro país, y a sabiendas de que esta administración ha resultado un poquito proclive a este tipo de chantajes. Y como entre pillos anda el juego, pues no ha sido solo Maduro, con el intercambio de los famosos narcosobrinos, los líderes del poderoso cartel de los soles por empresarios americanos detenidos en Caracas, sino Rusia, quien con la miel aún en los labios por el canje de la jugadora de básquet Brittney Griner por el mercader de la muerte, Viktor Bout, pues repite ahora jugada, queriendo además matar dos pájaros de un tiro, con la detención del corresponsal del Wall Street Journal en Moscú, Iván Gershkovich, 31 años, acusado de espionaje y en un momento donde además se eleva la intimidación y la persecución a la prensa. El periodista, que fue detenido por fuerzas de servicio de la seguridad, que son las herederas de la famosa KGB, pues estaba cenando en un restaurante el pasado miércoles y ahora podría ser condenado a 20 años de prisión, a pesar de haberse declarado inocente ante el tribunal que le instruyó de los cargos antes de ser enviado a una prisión de máxima seguridad. Según el Wall Street Journal, se encontraba cubriendo el reclutamiento de mujeres reclusas por ese sanguinario, el grupo Wagner, ustedes lo conocen, y anteriormente había estado cerca de la mayor fábrica de tanques rusa, por lo que es acusado por el Kremlin de haberle pillado con las manos en la masa recopilando información secreta sobre esta instalación. Y aunque el viceministro de Exteriores ruso ha dicho que aún es un poquito pronto para considerar un intercambio, da la casualidad que la semana pasada Estados Unidos anunció cargos contra Sergei Sherskanov, un ruso detenido el pasado año y que ahora es aparentemente de mucho interés para Putin. Y mientras los combates contra la población civil se siguen produciendo en Ucrania y el aprendiz de zar prosigue su intención de desafiar a Occidente como una aberrante ironía para poner la guindita al pastel, pues Rusia, el país que más ha contribuido a instalar la inseguridad en la escena internacional, preside desde el sábado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un descalabro que no solo pone de manifiesto los fallos estructurales de esta organización totalmente obsoleta, sino que además muestra la hipocresía de quienes son capaces de poner al lobo feroz al cuidadito de las ovejas. Miren ustedes, yo les digo que es que estamos viviendo en un mundo totalmente al revés. Aquí hay que hacer una política pues, de autista selectiva para no caer en eso, pues de verdad que está fuerte. Voy a presentarles a mis invitados. Está con nosotros Octavio Pérez, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Un placer, como siempre. Gracias, gracias por la invitación. Y Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de FIU, también muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, comienzo con este descalabro, que a mí al menos me parece un auténtico descalabro, de que por una cuestión de turnos te ha tocado, como la Margarita, ahora Rusia esté presidiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eric, ¿cómo se come eso? Mira, esto realmente lo que significa es la debilidad que tiene y la flaqueza que tiene esta organización, las Naciones Unidas, que en otras cosas pueden hacer cosas muy efectivas y hacen investigaciones efectivas, pero a nivel de estructura, no solo tienes a Rusia hoy de presidente del Consejo de Seguridad, pero ha estado Rusia y Cuba y Siria y otros en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No, esto no es, y por lo cual estos tipos de consejos y de comités que hay acá, de verdad que no se puede esperar cosas muy serias. Yo creo que la ONU se puede enfocar en muchos estudios que hace, monitoreando elecciones, haciendo informes de libertad de prensa, etcétera. Pero hay que entender muy bien que a medida de política, de tener estructuras donde pueden presionar países, especialmente aquellos que están en el Consejo de Seguridad como Rusia, es poco y nada. Ahora, Octavio, luego se quejan de que se toman decisiones unilaterales para entrar, por ejemplo, en la guerra en Irak, etcétera, sin contar con el Consejo de Seguridad. Pero si en el Consejo de Seguridad se tienen que tomar decisiones que puedan afectar los intereses de Estados Unidos, y está Rusia y está China, y encima Rusia preside ese Consejo, hay poco margen, ¿eh? Mira, la palabra clave que tú dijiste fue en la introducción obsoleta. Obsoleta porque estos son los 5 victoriosos de la Segunda Guerra Mundial,
que no se les puede tocar, como tú dices. Un voto en contra no para, ellos pueden haber destruido el mundo, pueden haber matado a quien sea, no va a pasar, ya sea China o Rusia, y han votado en bloque por los últimos 60 años en contra del occidente, mayormente los Estados Unidos. Así que es una organización que, como tú dijiste, necesita o cambiar o, como la Liga de las Naciones, desaparecer, porque ya no funciona. El título este se cambia todos los meses, es nominal, pero es un insulto dado las condiciones que tú estás dando. Y esa es la verdadera causa. Las Naciones Unidas no ha parado una guerra desde el año 46, 47, cuando ya se empezó a desarrollar, y tampoco, lo único que hace es administrar un poco de comida y vacunas en algunas, pero de ahí en adelante nada. Un cuerpo totalmente inefectivo. Bueno, pues creo que nos ha quedado más o menos claro esta aberrante ironía o paradoja, ¿no? Pero hay otra, y es que vuelven los espías. Los 007 están ahora mismo por todos los sitios. Eric, ¿ha regresado la Guerra Fría? Mira, el arresto de Sergei Cherkasov, justo que era un espía ruso que por años pasó como Víctor Müller Ferreira, como si fuera ciudadano brasileño y que entró a Estados Unidos, como dijiste, que estudió en Johns Hopkins, realmente una escuela que ha tenido ya problemas, es una gran escuela, yo estudié en Georgetown al lado, eran dos de las mejores escuelas de diplomacia, pero que ha tenido espías como Ana Belén Montes también reclutada ahí, y otros más, y yo me encontré con algunos profesores, de nuevo la universidad es buena, pero el punto es que tenemos que mirar bien, ¿no?, cuáles son las tácticas y herramientas que se están usando. Y de cierta manera tuvimos suerte. Este fue un espía que realmente no era muy bueno. Después de entrar dejó toda la información en la computadora, se comunicaba por fuentes que no era, y finalmente pudieron entonces encontrarlo. Es más, vale decir que su análisis fue erróneo porque decía que Estados Unidos no iba a hacer nada si invadía Rusia o Ucrania. Pero lo arrestan realmente en La Haya, porque estaba por empezar una pasantía en La Haya, la Corte Internacional Penal que acaba de condenar a Putin, ¿no? Irónicamente, el espía ruso iba a estar ahí. Y entonces ahora lo mandan a Brasil. Y ahora tenemos una situación interesante de ver qué realmente está fuerte de las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Rusia quiere a Cherkasov, ¿no? Y Estados Unidos también. Le toca a Brasil decidir. Yo creo que por encima de todo eso están jugando como... Aquí hay varios puntos, Octavio, que yo creo que a lo largo del programa vamos a poder un poquito más detenidamente abordar. Uno de ellos es, lo que está hablando Eric, es el espía que fue detenido en Brasil, el espía ruso, y que yo comentaba que ahora se ha convertido de interés obviamente para Rusia. Pero qué casualidad que cuando eso ocurre y se le ponen los cargos, ahora un americano, un periodista de Wall Street Journal, es precisamente detenido con cargos de espionaje por haber estado haciendo un reportaje cerca de una base de tanques. Sí, pero ahí la desgracia de eso es que estamos hablando de la tercera ciudad más grande en toda Rusia. Estamos hablando de una ciudad que es altamente industrializada y que casi el 90% en un momento dado de la industria de manufactura está dedicada hacia armamento bélico. Él había hecho mucho antes de la guerra empezar informe del declive de la economía rusa, o sea que ya él estaba poniendo, o sea, este pobre periodista que para mí estaba haciendo su trabajo, porque es un economista, él ve la economía de Rusia en declive mucho antes de la invasión. Él fue a ver y estaba haciendo un reporte, la semana anterior de su arresto, había hecho un reporte, un artículo que hablaba sobre cómo el Kremlin estaba lidiando con el alto costo del armamento y tener que mantener los programas sociales. O sea que él ha estado en la mirilla por mucho tiempo, porque tú te vas a la ciudad más industrializada que tiene la mayor parte de la manufactura del Departamento de Defensa apoyándolo ahí, ya en realidad hizo su cama, desgraciadamente. Pero ese era su área de especialización. Y entonces, desgraciadamente, es el totí. Como dicen en Cuba, la culpa tiene el totí, pues a él es el que captura. Y sobre todo en un momento, Eric, donde estábamos viendo cómo se habían recrudecido las medidas, por ejemplo, en Rusia para hablar de lo que estaba ocurriendo en Ucrania. No se permite utilizar la palabra guerra. Hace una semana, una persona que su hija, una niñita de 3 años, hizo un dibujo sobre la guerra, ha sido detenido y le esperan muchísimos años de cárcel por haber encontrado ese dibujo. Contra la prensa independiente es exactamente lo mismo. Hay un montón de periodistas que están siendo perseguidos y otros encarcelados. Esto habla, de alguna forma, yo decía que manda una especie de doble mensaje, ¿no? O matan 2 pájaros de un tiro. Sí, yo creo que aquí hay
dos o inclusive tres puede ser, ¿no? Una, obviamente, tener un americano de alto nivel puede negociar, a lo mejor no por Cherkasov, o a lo mejor por otros que tienen acá, eso puede ser una, o es parte de una. Lo otro que dice, se ha encrudecido la represión contra todo tipo de expresión, no solo la prensa, sin duda la prensa, pero contra todo tipo de expresión en las redes sociales, no solo la Facebook, Twitter, Instagram, que cerraron, pero también las rusas. Pero a mí me parece que aquí puede haber inclusive algo más. A mí me parece que Rusia está preparando su última carta grande de gran ofensiva lo más que pueda. Y obviamente, porque este periodista, lo dudo que sea espía, porque lleva tiempo investigando, lo conocen, llevan tiempo siguiéndolo. No, Aparte no es que sería, él no sabía, sí, no es que él no sabía que lo estaban claro. siguiendo. Y yo creo que, por ejemplo, yo te doy una analogía. Cuando a Navalny, por mucho tiempo lo arrestaron, le dieron golpes, lo metieron, salía de la cárcel. Cuando lo intentaron matar, es porque estaban planificando la invasión. Ujú. Y aquí, este es el primer periodista que se arresta del occidente, de Desde la Estados caída, Unidos, ¿no? De la desde URSS. la Guerra Fría. Bien, y Putin no ha sido un demócrata nunca, y mucho Ujú. menos los últimos años, así que no es que, ¿por qué no se arrestó Biden? Entonces, y este periodista llevaba ahí, lo conocían. Yo creo que aquí viene la primavera, viene el verano, viene parte significativa en este conflicto, y obviamente reportajes que pueden surgir Y hay privadamente. que detenerlos, hay que ponerle el cascabelito al gato. Bueno, estamos de regreso y a mí me gustaría tocar brevemente para cerrar ya este tema y entrar con la parte de los ejercicios militares y la cooperación estratégica, etcétera. Preguntarte que esto también pasa en un contexto donde se ha facilitado que ciudadanos americanos comunes, normales, que quizá han cometido una falta, pero una falta menor, sean detenidos para ser utilizados después como canje, como intercambio de prisioneros fuertes, y lo vimos con la jugadora de baloncesto, con el, ¿cómo se llamaba este? Con el matador o el asesino, que el narcotraficante, sí, que era traficante además de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hemos visto con los narcosobrinos de Maduro, lo hemos visto como en México se está intentando hacer una cosa parecida. ¿Se debe de alguna forma canjear? ¿Se debe sucumbir a ese tipo de canje, sabiendo que tú tienes las de perder? La política norteamericana ha sido de no canjear con terroristas y no cambiar espías. Al menos tú por tú, quiero decir, uno grande por uno grande. Eso ¿no? ha pasado Francis Scott Power, el U-2, cuando en los años 60, ha ocurrido en varias ocasiones, pero no tan seguido como ha ocurrido ahora. Hillary Clinton entregó los 3 más grandes de Al Qaeda, 6 de ellos, que se integraron a la milicia en Afganistán en 3 meses después de haber salido, que salieron por Omar. Y supuestamente en Oman habían hecho ¿cómo se llama? ese acuerdo. Lo que está pasando, como tú dices, que si esto ha sido siempre las barajas finales, como te dice Eric, que uno tiene el Trump card, no por Trump, sino por de jaque mate. Y ahí es donde estamos viendo que el Departamento de Estado le dijo a todos los norteamericanos en Rusia, ustedes no se pongan a hacer nada, vuelvan para los Estados Unidos, pero quedan muchos individuos que están en peligro de ser capturados por cualquier tontería. Y eso, desgraciadamente, hasta que no haya... un precedente extremadamente peligroso. Yo lo decía como broma y sigo insistiendo en este programa. Y mira, no estaba muy lejos. Cuando fue lo del canje de los famosos narcosobrinos, yo comentaba, yo decía, mira, el Chapo Guzmán debe estar aplaudiendo como una foca, esperando a ver cuántos americanos, dando la orden de cuántos americanos pueden secuestrar para tratar de que lo canjeen. Y mira lo que está pasando en México. Es decir, chiste, pero hasta cierto punto. Sienta un mensaje muy complicado. Ahora, vamos a hablar un poquito, Eric, también, y vamos a abordarlo después con Octavio, sobre la decisión de Rusia en estos momentos de ampliar su estrategia militar con sus amigos, como ellos mismos han definido. Y lo van a hacer supuestamente en el patio trasero de los Estados Unidos con ejercicios militares. Mira, desde hace, siempre ha sido la estrategia de Putin generalmente, seguir la doctrina de Yevgeny Primakov, de que si Estados Unidos está cerca, nosotros estaremos cerca también. Y creo que ahora Rusia no tiene el poder económico, ni lo tenía mucho antes y mucho menos ahora, de poder tener la influencia que tiene China en América Latina. ¿Pero qué es lo que tiene? Tiene unos 250, 300 soldados en Nicaragua, tiene bases de inteligencia allí, también las tiene en Cuba, el grupo Wagner es muy activo en Venezuela. Genera una serie de presencia ahí. También es muy importante la presencia rusa en el norte de Argentina. Es mucho, mucho más grande de lo que se imaginan las personas y que también maneja unas redes. Y justo estaba ayudando un módulo de esto en la clase. Hay una red
que trabaja de cerca, en una red de América Latina, que trabaja de cerca con los servicios de inteligencia rusos, en ciberespionaje, que recibe ayudas tácticas de diferentes partes, especialmente en ciber y otras partes, donde su núcleo estaba en Chile. No porque Chile quería, sino, de hecho, hace como un año se murió la persona que llevaba el liderazgo de esto y lo enterraron con honores en Moscú. Nadie conocía a este señor que va 20 años en Chile, ¿no? Pero también yo creo que Rusia lo hace con amigos en su parte, obviamente China, Irán y con Bielorrusia, ahora hablando de las armas nucleares, pero en América Latina es una manera de crearle esta preocupación, de crear este tipo de molestias a Estados Unidos y un tipo de peligro que hay que tener en cuidado con eso. Octavio, no puedo obviamente evadir la pregunta tuya. Mira, la realidad es que, como te decía Eric, no hay forma de proyectar la Marina de Guerra rusa. Cuando salió el 21 portaavión que tenían que mandar 2 tugboats, o sea, 2 lanchas de acarrear para... el almirante Kuznetsov, el otro crucero, también ha tenido problemas. O sea, ellos no pueden... Una cosa es tú mandar, como los Estados Unidos hace, que tiene ahora una presencia perenne desde febrero del año pasado, 2 grupos de portaaviones en el Mediterráneo y 2 en el Golfo de Omán y 2 en el Mar Sur de China. Esa proyección de fuerza no es posible. Proyectar un gran fuente aérea de bombarderos estratégicos no lo pueden hacer. Ahora pueden mandar, como dice Eric, que están ahí supuestamente para ayudar al orden civil, los que están en Nicaragua. En Wagner están ayudando a explotar y sacar el oro y el litio y todo eso. Y también los tienes muchos en Venezuela tratando de mantener el equipo que le han vendido, que no le han pagado a Venezuela, por si hay que sacarlo de allí. O sea que esa presencia es como una espina bajo la piel, como una piedra en el zapato a los norteamericanos para decir, si tú vienes a nuestra área de influencia, nosotros vamos a estar en ganas. Así que los ejercicios militares que tú oigas, que mandaron hace unos cuantos años un bombardero estratégico con capacidad nuclear, eso en realidad no tiene ninguna... Ahora, y lo que no cabe ninguna duda es que lejos de ayudar a suavizar un poquito las cosas con Occidente, Rusia está jugando a ver si te la voy a poder poner un poco más fuerte. Rusia va al todo por el todo porque Putin va todo por el todo, no tanto Rusia, porque sabe que aquí lo que sucede en Ucrania puede definirle, donde pueda su propio mismo mandato y ese tipo de cosas. Pero mira, básicamente Rusia lo que hace en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela o en África Central o en Mali, es como tu empresa de seguro, ¿no? Estamos ahí, extraemos, cobran y te garantizamos que si te vas a caer, te ayudamos. Esta guerra en Ucrania empieza a poner una serie de cosas en duda. Rusia exportaba mucho armamento militar, pero lo que se ha visto en la guerra, la diferencia abismal, el coronel sabe mucho más que yo que esto, entre las armas occidentales y las armas rusas. ¿Quieres tú comprar armas rusas ahora para mantenimiento? Eso es una. Y la otra, el tipo de ayuda que puede tener, porque todos los huevos están en Ucrania. La prioridad número 1 por encima de cualquier cosa es todo esto es proyección. Menos. Una cosita, Marian. Hablábamos del intercambio. Rapidito, un segundo. Por eso, cuando intercambian una basquetbolista, ¿okay? por el mercader de la muerte, tiene consecuencias. Porque una cosa es que uno tiene que intercambiar, etcétera. Entendemos, eso es parte de la diplomacia. Pero una basquetbolista que tenía marihuana por el mercader de la muerte, esto es una señal clara. Claro. Pues, imagínate tú los pobres conferencistas que estaban en Caracas terminando su conferencia y se los llevaron presos y ahora los han cambiado por 2 individuos después de una investigación federal de 9 años y de estar juzgados y cumpliendo una condena en Nueva York. Es que es de locos. Bueno, mientras tanto han detenido a la sospechosa de matar a ese bloguero militar ruso, pero esto sería alargarse muchísimo. Quiero escuchar sus reflexiones, Eric. Sí, mira, aquí todo lo que estamos viendo es más allá de un caso individual, el recrudecimiento que tiene Putin, más allá de represión con medios. Hoy esto ya no es encarcelamiento, están matando, están arrestando personas que no realmente quieren silenciar. Y esto no es silenciar como, bueno, algunos no. Esto es una política de Estado porque demuestra que están contra las cuerdas y quieren ganar lo más posible la opinión pública y porque creo que viene algo mucho más grande ahora en los próximos meses. Octavio. Lo más importante es que todos los eventos que están ocurriendo, está hablando del espionaje, está hablando del acto en que esta muchacha llevan y matan a uno de los blogueros más importantes,
son cosas que están ocurriendo en Rusia. O sea, no como que él está totalmente en el poder. Hay gente que no le gusta lo que está pasando, está afectando la economía. Y el peligro es que tenemos una administración en la Casa Blanca que, como ustedes bien decían, si el otro día que acaban de matar 3 niñas en un colegio católico protestante presbiteriano y 3, que la primera cosa que sale la vocera de la Casa Blanca es decir, y el presidente está detrás de esta grupo transexual que ahora está bajo el asedio. Oye, acaban de matar. Lo que dijo además es para enmarcarlo y para buscar también que haga explicaciones. O sea, a mí me pareció que era un comentario tan absolutamente fuera de lugar. Une eso con el canje de una basquetbolista en vez de otra persona de alta jerarquía que debimos haber recibido. Y si esa es la mentalidad de la Casa Blanca, ¿qué podemos esperar en estos momentos críticos que se le puede definir el futuro a Putin y la guerra de Ucrania? Pues como siempre, a los dos muchísimas gracias, Octavio, Eric, por habernos acompañado y entender un poquito más de lo que está pasando. Porque yo al final del día, créanme que yo estoy como ustedes en su casa.